Masejet Ketubot Daf Mem Tet Amud Alef 49a, 23 líneas de arriba para abajo. Vimos de que una de las condiciones mencionadas en la Ketubá es de que el hombre se compromete con la mujer que todas las hijas que tenga con ella van a ser alimentadas, inclusive después de la muerte del hombre, de la herencia que dejó el hombre. Sin embargo, esto es después de la muerte. Es una condición que después de la muerte del hombre, las hijas van a ser alimentadas de su propiedad, de su herencia, de la herencia que él dejó. Y hay una obligación después de su muerte, pero mientras que él está vivo, no hay obligación. Vamos a ver la Mishnah. El papá no tiene obligación de alimentar a su hija mientras que está vivo, como acabamos de mencionar en la introducción, que es una condición post-mortal, post la muerte. Ze midrash darash Rabbi Elazar ben Azariah lifnei Chachamim bekerem beyavne. Habanim irshu vehabanot yizonu. Ma habanim enam yorshim leachar mita, leachar mitat haav. Habanot enan yizonot ela leachar mitat aviem. Dice la Gemara, enseñó Rabbi Elazar ben Azariah en frente de Jajamim el día que lo pusieron como presidente de la corte de justicia en Kerem Beyavne. Él dijo, mira, hay dos alajot, dos takanot, dos dictámenes dijeron. Uno, que los hijos hombres que tengan, una de las cosas que se viene a que tú va, que el hombre se compromete con la mujer, que los hijos hombres que tengan van a heredar el dinero de tu que tú va, o sea, en caso que la mujer, no el dinero de la que tú va, el dinero de la que tú va y todas las propiedades que hay en la que tú va que ella trajo. En caso que la mujer muere, ¿a quién le pertenece todo eso? Al esposo. O sea, el esposo dice que en caso que él muera, después todo eso, ¿quién lo va a heredar? Los hijos. Es esa primera condición. Y segunda condición que hay es respecto a las hijas, que las hijas van a alimentarse de la herencia de el papá, ¿sí? Mientras que sean chiquitas hasta que se comprometan o hasta que sean bogueret, mientras que son naraketaná, van a alimentarse. De la misma manera que la primera condición es después de después de la muerte del papá, después de la muerte del hombre. Igualmente la segunda condición es después de la muerte del hombre, como mencionamos antes, entonces que toda la obligación que hay en la ketubá de que el papá tiene que alimentar a sus hijas, como se ha escrito en la ketubá, es después de su muerte, de la herencia hay que agarrar dinero ¿para qué? Para alimentar a las hijas. Pero mientras que está vivo no hay obligación. Vamos a ver la Gemara que va a explicar sobre esto lo siguiente. Dice la Gemara, Bimzonot bitou de no hayav, hamzonot beno hayav, bitonami chovahu de leika, hamitzvah ika. Dice la Gemara deduce de la Mishnah lo siguiente. En la Mishnah mencionamos de que el papá no tiene obligación de alimentar a su hija mientras que él está vivo. ¿Sí? Dice la Gemara, mashma, que no tiene obligación de alimentar a su hija mientras que está vivo, ¿sí? Pero a su hijo sí tiene obligación. Porque la Mishnah mencionó que no tiene obligación mientras que está vivo a su hija. Más que su hijo sí. Primera deducción. Sigue diciendo la Gemara. Segunda deducción. Y también su hija, más que no hay obligación de alimentarla mientras que está vivo, pero sí hay una mitzvah. Obligación no hay, pero sí hay una mitzvah. Dice la Gemara, ¿quién es nuestra Mishnah? Mani matnitin. Lo Rabbi Meir, lo Rabbi Yehuda, pero Rabbi Yochanan ben Beroka. No es ni como la opinión de Rabbi Meir, ni como Rabbi Yehuda, ni como Rabbi Yochanan ben Beroka. ¿Cómo sabemos? Está escrito en la varita estas tres opiniones. Vamos a ver. De Tania. Mitzvah las unetabanot de calvajome la banim das que betorá de Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que hay una mitzvah, no obligación, una mitzvah, una buena acción, un precepto, de alimentar a las hijas mientras que él está vivo y kol shikeran los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos están estudiando Torah y no pueden trabajar. Entonces, si hay una mitzvah para alimentar a las hijas, kol shikeran los hijos de que están ocupados estudiando Torah. Así dice Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice, mitzvah las unetabanim de calvajome la banot mishum ziluta. Rabbi Yehuda dice al revés, hay una mitzvah de alimentar a los hijos y kol shikeran a las hijas porque no puedes despreciarlas. Si no le das de comer, ¿qué van a hacer? Van a tener que tocar la puerta de los demás. No es bonito que una niña esté tocando puerta. Pero estas dos opiniones opinan Rabbi Meir y Rabbi Yehuda que es mitzvah, alimentar mientras que está vivo el papá a los hijos e hijas. Tercera opinión, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, jová las unetabanot lachar mitata vihem. Rabbi Yochanan ben Beroka dice, no es mitzvah, es una obligación alimentar a las hijas después de ¿qué? Después de la muerte del papá. Obligación. Pero mientras que el papá está vivo, como estábamos hablando antes, hijos o hijas no tienen que ser alimentados, ni hay mitzvah. No nada más no hay obligación, ni hay mitzvah. Dice la Gemara, mani matniti. ¿Quién es nuestra Mishnah entonces? Y Rabbi Meir, Hamar, Bani mitzvah. Y Rabbi Yehuda Amar Banim Nami mitzvah. Y Rabbi Yochanan ben Beroka Filu mitzvah Nami leika. Dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah no puede ser como ninguna de las opiniones. ¿Por qué? Porque sí es como Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que hijos es una
mitzvah. Y nuestra Mishnah nosotros deducimos de que hijas es mitzvah, pero hijos es jobá, obligación, no nada más mitzvah. Y si es Rabbi Yehuda, igualmente, también Rabbi Yehuda dijo que banim, hijos es mitzvah, y según nuestra Mishnah, nada más hijas es mitzvah, pero hijos es obligación, tampoco cuadra. Y si es Rabbi Yohanan ben Beroká, no cuadra, porque él dice que inclusive mitzvah no hay. Y nosotros decimos en nuestra Mishnah que por lo menos mitzvah hay inclusive en hijas, entonces no cuadra con nadie. Entonces la Gemara ahorita explica que nuestra Mishnah puede ir como cada una de estas opiniones. Y Baitema Rabbi Meir, y Baitema Rabbi Yehuda, y Baitema Rabbi Yohanan ben Beroká. Y Baitema Rabbi Meir, Ve'achikama Rabbeinu Chayam Mizonot Bito Vuadin Ibno, HaMitzvah בביתו איכה, קל וחומר לבנים ועד הקטן ביתו, הקמשמלן דאפילו ביתו, חובה ודליקה המצווה איכה. Dice la Gemara, puede ser que nuestra Mishnah como la opinión de Rabbi Meir, y esta es la explicación de nuestra Mishnah. El papá no tiene obligación de alimentar a su hija. Igualmente no tiene obligación de alimentar a quién? A su hijo. Mashma, que no hay obligación en ambos, pero mitzvah sí hay en ambos. Y si hay mitzvah en mujer, kol shiken que hay mitzvah en hombre. ¿Por qué? Porque están estudiando Torah, como explicó el mismo Rabbi Meir. Así es así, entonces porque nuestra Mishnah nada más se refirió a hija y no hijo, aparentemente debería ser igual, los dos. Nos quería enseñar que inclusive hija, que la obligación de alimentarla no es tan fuerte porque no está estudiando Torah y puede ella decir, le podemos decir, ¿sabes qué? Vaya a trabajar, ¿sí? Aún así, no hay obligación, pero hay solo una mitzvah. Aún así que no hay una razón por qué obligar a alimentar a la hija, ¿por qué? Porque no está estudiando Torah, le podemos haber dicho, ve a buscar. No hay obligación, pero mitzvah sí hay. Por eso se mencionó hija para enseñarte que inclusive hija aplica esta regla. Pero en verdad, opina Rabbi Meir de que la Mishnah, cuando se dice hija, se refiere también a hijo, que ambos no tienen obligación y ambos sí tienen mitzvah, como la opinión de Rabbi Meir. Igualmente podemos explicar nuestra Mishnah según la opinión de Rabbi Yehuda, Baitema, Rabbi Yehuda ve'chikamar ha'avenu chayim mizonot bito ve'kol shikel nivno. המצווה בינו איכה וקל וחומר לבנות ועד הקטן ביתו, הקמשמלן דאפילו ביתו חובה ליקה. Dice la Gemara, según Rabbi Yehuda, podemos explicar de esta manera. La Mishnah dice así, el papá no tiene obligación de alimentar a su hija, ¿sí? Aunque si no le da, no hay obligación, aunque si no le da, ella va a tener que tocar las puertas. Y si no hay obligación con la hija, con el shiken que no hay obligación con qué, con los hijos que me molesta menos de que vaya a tocar las puertas, porque un hombre es más, no hay tanto desprecio. Pero o sea que la Mishnah cuando dice que no hay obligación con la hija no hay obligación ni con la hija ni con el hijo. Pero obligación no hay, pero mitzvah sí hay con el hijo y con shiken en la hija, de que si no le das esa mitzvah va a tener que tocar la puerta. ¿Sí? Entonces la razón que la Mishnah nos dijo Vito es para enseñarnos que aunque la hija tienes más vergüenza en ir a tocar puertas y pedir dinero, aún así no hay una obligación, pero sí hay una mitzvah, entonces sí cuadra nuestra Mishnah con Rabbi Yehuda. Y ahorita la Gemara dice que también cuadra nuestra Mishnah con la última opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká y Baitema, Rabbi Yohanan ben Beroká, ve'achikamar eno chayim mizonot beito, vuadin ibno, vehu adin dafilu mitzvah namileika, ve'id de banot lachal mitat bien jová, tanami eno chayav. Y según Rabbi Yohanan ben Beroká también podemos explicar la Mishnah que cuando dice que el papá no tiene obligación mientras que está vivo en alimentar a su hija, en verdad aplica que también no hay obligación con su hijo. Hijo e hija, no hay obligación de alimentar. Pero según Rabbi Yohanan ben Beroká, no nada más no hay obligación, sino mitzvah tampoco hay. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice que no hay obligación? Dime que no hay mitzvah tampoco. Dice la Gemara, te voy a decir por qué. Porque después, la Mishnah que me quiere decir, que si se murió el papá, ahí sí hay obligación de que el papá alimente a la hija. Ya que después de que se murió el papá hay una obligación, al principio te dice que antes no hay obligación, pero nada más que no hay obligación, sino tampoco que hay mitzvah. Pero la razón que usamos ese lenguaje de que no hay obligación es por la última parte que sí hay obligación. Ok, ahorita la Gemara trae un decreto que se hizo, un dictamen que se hizo posterior respecto al alimento de los hijos en Usha. ¿Sí? Ya vimos dos decretos, dos takanot que se hicieron en la Mishnah, una que los hijos heredan la ketubá después de la muerte del papá y las hijas tienen obligación después de la muerte del papá, obligación de ser alimentadas. Ahorita la Gemara trae otras takanot. Vamos a ver. Amar Rabbi Hila, Amar Resh Lakish, Rabbi Yehuda bar Hanina. Beusha itkinu sheyeh adam zan et banav et benotav keshehem ketanim. Escuchen esa takana. Dijo Rabbi Hila en nombre de Resh Lakish, en nombre de Rabbi Yehuda bar Hanina. En Usha decretaron y dictaminaron que la persona tiene una obligación de alimentar a sus hijos e hijas chiquitos hasta que crezcan. Y explico. Según la obligación básica, uno tiene que alimentar a sus hijos hasta los 6 años. Después ya no hay obligación. 6 años. Después ya no hay obligación. En Usha aumentaron. Y hicieron un decreto, no, esa obligación hay que alargarla no nada más hasta los 6 años, sino hasta que
hasta que sean grandes. Niñas hasta los 12 años y niños hasta los 13 años. La pregunta es si es correcto que así dijeron en Usha y por ende para saber si la halajá es así o no. Y vale, ilgeta kabate o en ilgeta kabate. Tashema, dice la Gemara, vamos a traer una prueba. Que ave atule kame de Rabiudá, amarleu yarod yalda veabne matashadia. Dice la, mira esta historia que pasó. Cuando habían padres que no querían alimentar a sus hijos, cuando tenían esta edad de 10 años, 11 años, antes de tener 13, 12 años, no querían alimentar a sus hijos. Fueron enfrente de Rabiudá para decirle para que los obligue. ¿Y qué le decía Rabiudá? Les decía lo siguiente: pareces a un cocodrilo que tuvo un hijo, ¿sí? O una hija, y le das y te encargas que el alimento de todos esos hijos recaiga sobre quién, no sobre ti, sino sobre los demás, sobre Tzedaká. O sea, los hacía avergonzar para que den Tzedaká. Mashma que los avergonzaba para que den Tzedaká, pero no los obligaba. ¿Por qué lo tenías que avergonzar? Si efectivamente es la halajá como esta Takaná, no tienes que avergonzarlos, oblígalo hasta que den, tú tienes todo el derecho de obligarlo. El que hacía Rabiudá los avergonzaba un poquito, pareces un cocodrilo, ¿sí? Que no se preocupa de sus hijos, así se refiere aquí, ¿sí? Que no te preocupas de los hijos y recaes toda la alimentación de tus hijos, ¿sobre quién? Sobre la tzedaká. Mashma que usaba técnicas para presionarlo, pero no tenía una técnica como obligarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente mashma de que esa takaná no es, según la halajá, no se puede obligar. La Gemara trae otra prueba, otra historia, que Abu Atule Kamed Rabhazdá Marleu, que Fule Asita Betzibura, Veleikum Veleima, Orba Baimine, Beau Gabralo Baimine. Dice la Gemara, también de esos tres historias vemos lo mismo, que está escrito cuando iban enfrente de Rabhazdá a pedirle, mira, a los niños no estaban alimentando a los niños, ¿sí? Entonces venían a acusar a los padres, mira, los padres no están alimentando a estos niños. Así que le decía a Rabhazdá, agarren un molino, voltéenlo y que se paren encima de que se pare el papá encima de ese molino y oblíguenlo a decirlo en voz alta que un cuervo, ¿sí? Se preocupa de sus hijos y y esta persona y este papá no se preocupa de sus hijos. Otra vez, ¿para qué? Para que se avergüence y tenga una manera como ser presionado. Pero vemos de que no lo podemos obligar alágicamente. Sabemos de que esta takaná no es alágica, porque si es alágica, pues oblígalo de una vez, ¿para qué tienes que avergonzar? ¿Sí? Vamos para allá. Pregunta la Gemara, pregunta Mimo, Veorba Baimine, Veaketili, Vine Oreba Sherikrao. Dice la Gemara, ¿acaso el cuervo alimenta a sus hijos? ¿Acaso el cuervo le importa a sus hijos? Es más, en el versículo está escrito, como decimos todas las mañanas, Noteni Bemalachma, ¿sí? Limne Oreba Sherikrao, que los hijos del Oreb, los cuervos, los cuervitos, los chiquititos, ¿sí? ¿Qué hacen? Piden y Hashem le manda el alimento, pero no el cuervo, porque el cuervo no le importa a sus hijos, como preguntó Mimo aquí. Responde la Gemara, hay diferentes tipos de cuervo. Lo kashya. Habe hivare, habe ukme. Dice la Gemara, el versículo que dice que el cuervo no alimenta a sus hijos, está hablando de los cuervos blancos, sí, que son completamente blancos, o que tienen parte blancos, mejor dicho. Y lo que dijo Rabiudá, que los cuervos sí se encargan de sus hijitos, no son los que son negros. Que ave, la Gemara trae otra historia, que ave ati le kamed raba amarle, ni halach de mitaz ni benaich mitzdaka. Otra historia que pasó también con un padre que no quería encargarse de sus hijos, fueron enfrente de Raba, y Raba le dijo a él también de una manera de presión, ¿acaso te es cómodo que tus hijos ahorita recaigan su responsabilidad sobre la tzedaká? Otra vez usaban tácticas y técnicas para presionar, pero no tenían cómo obligar mashma de que efectivamente, aparentemente, esa alajá que dijo Rabbilá, no es esta takaná que dijo Rabbilá no es una takaná que es alágica. No, ¿por qué? Porque si sí, debería ser que pueden obligarlo, no técnicas así indirectas. Sigue diciendo la Gemara, velo ambran la de lo amid, avalamid kafinan le al corje, quijá de raba kafiel le rabnatan baramid, veafik miner ba meazuz el tzedaka. Dice la Gemara, y todo lo que dijimos, todo lo que acabamos de comprobar, de que no obligamos al papá a alimentar a los hijos e hijos chiquitos, ¿sí? Que no lo obligamos, no hay obligación, ¿sí? Es únicamente cuando el papá no está en una situación económica estable. Pero si está en una situación económica estable, ahí sí lo obligamos. ¿Cómo va a dejar a sus hijos sin alimentarlos? Lo obligamos. ¿Y cómo vemos eso como Raba? Que Raba obligó, ¿sí?, a Rabnatán Baramí a dar inclusive tzedaká, que es para otras personas, y si lo obligó a dar tzedakah porque estaba en una situación económica estable, si lo obligó a dar tzedakah y estaba en una situación económica estable, ¿sí?, a dar tzedakah que para otra persona, kol shiken, cuanto y más que uno va a obligar a un padre a dar tzedakah, a alimentar a sus propios hijos. Sigue siendo la Gemara, Mar Bilá Mar Resh Lakish. Próxima takaná, a ver qué dijo. Dice Rabbilá, nombre de Resh Lakish, Beusha itkinu hakotev konejasab lebanav,
Hu veishton izonim mehem. Escuchen bien esta takana. En Usha decretaron una persona que le escribe a sus hijos antes de morir todas sus propiedades, la herencia. Normalmente la herencia es cuando uno muere, automáticamente todo va para ¿quién? Para los hijos, ¿sí? Aquí la persona no dejó que eso vaya como herencia, sino mientras que estaba vivo, escribió un documento y dijo, todas las propiedades que tengo, se las regalo desde ahorita, desde ya, ¿a quién? A mis hijos, ¿sí? Así escribió el papá, o sea que no esperó que fallezca para que pase la herencia, sino desde ahorita le dio todo. No nada más lo dijo en el testamento, sino le dio un documento de regalo. Todo ahorita pertenece ¿a quién? A mi hijo. Y el papá sigue vivo, los padres siguen vivos. Dice la Gemara, aunque le dio todo a sus hijos, hicieron una tacaná en Usha, de que aunque le dio todo a sus hijos, los hijos tienen obligación de mantener a los padres. ¿Sí? O sea, no podemos ahorita aceptar que el papá ahorita tenía varias cosas, se lo regaló al hijo todo y ahorita se quede sin comer. Entonces, también se le regaló todo al hijo, el hijo tiene obligación de mantener a los padres hasta que los 120 años de ellos. Ahorita la Gemara va a hacer una pregunta, pero antes de hacer esa pregunta yo voy a hacer una pequeña introducción. Una de las condiciones de la ketubá es que si el esposo muere antes de la esposa, o sea, el esposo muere mientras que vive la esposa, la viuda tiene el derecho, si el esposo murió antes, la viuda tiene el derecho, la herencia va para ¿quién? Para los hijos. Pero la viuda tiene el derecho de alimentarse y seguir viviendo ¿de qué? De esa herencia que dejó el papá, ¿sí? Inclusive, que dejó el esposo. Y tiene el derecho de alimentarse de esa herencia, inclusive si ella se va a acabar la herencia porque se está alimentando de eso. Ella tiene el derecho primordial de alimentarse de eso. Ahorita, eso es cuando fue herencia para los hijos. ¿Qué pasa si los hijos ahorita vinieron y vendieron eso a otra persona? Se lo vendieron para ganarse el dinero. ¿Sí? Se lo vendieron. En ese caso, aunque en verdad la mamá, la viuda, tenía el derecho de agarrar de esas propiedades, una vez que ya lo vendieron por Tikkun Olam, no le decimos tú puedes irte a cobrar ahorita de los compradores. Porque los compradores, ¿qué culpa tienen aquí? Entonces, si ya lo vendieron, por Tikkun Olam decimos de que ¿qué? De que ya la viuda perdió el derecho de alimentarse y va a tener que buscar otra fuente para alimentarse. ¿Sí? Entonces, otra vez, la viuda tiene derecho a alimentarse de la propiedad que dejó su esposo, mientras que es herencia, mientras que está en la mano de los herederos. Sin embargo, si ya los vendió y está en manos de compradores, ya perdió este derecho. Esa es una introducción que quiero dar. Y otro punto que quiero adelantar también es que, como sabemos, un esposo que se casa con una mujer, entonces él tiene el derecho y hereda a su mujer. ¿Sí? Todas las propiedades y herencia y todo lo que tiene la mujer, ¿a quién le pertenece? Al esposo. Se convierte todo parte del esposo. Ok. Pregunta la Gemara lo siguiente. Mat kifla Rabbi Zera veitema Rabbi Shimon bar Nachman y gedola mizo amru. Almenato nizonet mine hasab. Hu veishto mi vaya. Dice la Gemara, no me cuadra para qué se necesitó hacer esta tacaná última que mencionamos de Rabbi Hila. ¿Por qué no me cuadra? Porque dijeron inclusive algo mucho más grande, mucho más hidush. ¿Qué es lo que dijeron? Un hombre que murió, ¿sí? Y ahorita tenía solo una hija. ¿Sí? ¿Quién hereda todas las propiedades? ¿La herencia quién la hereda? La hija, ¿sí? Una vez la hija hereda todo, ahorita y la hija estaba casada. Una vez la hija hereda todo, ¿a quién le pertenece ahorita? ¿A quién le pertenece? Al marido. Al marido, ¿correcto o no? Dice la Gemara, el marido es como loqueaj, es como comprador. No es heredero, el marido de la hija. El yerno, ¿por qué le llegó? ¿Por qué ahorita pertenece la herencia al marido de la hija? ¿Por qué es heredero? No porque es heredero, porque es que marido de la hija, o sea, porque es como un comprador. Apenas lo tiene la hija como heredera, ¿se le pasa a quién? Al esposo. Dice la Gemara. Entonces, normalmente, si es así, debería ser que ya la viuda que quedó no tiene el derecho ahorita de comer de esas propiedades. ¿Por qué no tiene derecho de comer de esas propiedades? Porque como dijimos antes en la introducción, antes de esta pregunta, que dijimos de que la viuda tiene derecho de comer de la propiedad mientras que está en manos de herederos, no en manos de compradores. Y aquí el esposo es como un comprador porque ahorita le pertenece a él. Sin embargo, hicieron una tacaná de que ya que el marido de la hija no pagó por eso, de verdad no compró, no aplica esta regla. Todo el tacaná de Tikkun Olam es, mira, el comprador pagó, ahorita le vas a sacar eso. Aquí él no pagó. Entonces, en este caso, la viuda sigue ¿qué? La viuda sigue ¿qué? Alimentándose de esto aunque le pertenece al marido. ¿Sí? Dice la Gemara, entonces también el caso que hablamos de Rabbi Hila, de que el papá le dio todas las propiedades, ¿a quién se las regaló? Mientras que estaba él de vida, ¿se las regaló a quién? A el hijo. Dice la Gemara, en este caso, ¿los hijos pagaron por eso o no pagaron por eso?
no pagaron, lo recibieron como un regalo. Entonces, ¿cómo uno puede decir tikkun olam? Obviamente, de que en este caso, cuando muere el papá, la viuda va a seguir puede seguir teniendo provecho de esas cosas, aunque no es herencia porque es como regalo, pero ya que no pagaron por eso, debería ser la misma razón. Dice la Gemara, y es más, inclusive, hasta es Calvajomer, porque sí, en el caso que mencionamos ahorita, es cuando murió el papá. Sí, y aún así decimos que no aplica tikkun olam y tiene que la viuda seguir alimentándose de esto. En el caso de Rabbi Hillel de la Takana, que murió también el papá, que no que murió el papá, sino que el papá y la mamá, ambos tienen dieron este regalo, de que aquí no nada más la viuda tiene que alimentarse, sino también ¿quién? El papá. De que le vamos a decir de que van a poder alimentarse de eso sin problema en absoluto, no hay ningún problema que se alimente. Entonces dice la Gemara, ¿para qué necesitamos esta takana? Obviamente es así, dice la Gemara Shalach. La Gemara trae, antes de seguir, la Gemara trae la fuente de esta takana de Shalach Rabin Beigarte, Mishemet Vineach Almanaba Ubat Almanato Nizone Minechasav, Niseta Bat Almenato Nizone Minechasav, Meta Bat Amar Biudam Bajotosh Rabiusi Berjaina, Aliadia Yamase Amru Almenato Nizonet Minechasav. Uvishtomi Vaya, y la Gemara explica cuál fue esta takana que hicieron, que de ahí podemos aprender para el caso nuestro. Como expliqué antes, una persona que murió y dejó nada más una viuda y una hija. Como explicamos antes, ¿a quién le llega la herencia? A la hija. Pero la viuda sigue pudiendo alimentándose de esas propiedades. Y sigue diciendo la Gemara, aunque se casó la hija y ahorita le pertenece la herencia, ¿a quién? Como explicamos, al marido, ¿sí? Aún así la viuda puede seguir alimentándose de esas propiedades. Y aún más todavía, también si ya se murió la hija, y el hombre efectivamente lo heredó completamente, el marido de ella lo heredó completamente. Aún así dijo Rabbi Yudá, el sobrino de Rabbi Yossi bar Hanina, de que él tuvo una historia así, y dijo que la viuda efectivamente sigue sin problema alimentándose de esas propiedades. Entonces, si es así, Kol Shiken, en el caso que el esposo y la esposa, no nada más la viuda, sino también el hombre, que él fue el que lo regaló de vida, Kol Shiken, de que le vamos a dar el derecho de comer los alimentos. ¿Para qué necesita esa takana? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la diferencia. De leika de taraj abalaja. Ni traj le dideu le didea kamashmaran. Dice la Gemara una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque justamente en el caso de allá, el hombre murió y la señora quedó viuda. En ese caso, ya quedó viuda, una señora de una edad alta no puede estar ahorita viniendo a hacer negocios, ir a pedir dinero, no puede hacer algo así. Por eso le decimos, puede ser que en ese caso puede seguir recibiendo las propiedades, inclusive si está en la hija, inclusive si está en las manos del yerno, inclusive de todo. Pero el caso nuestro, de la takana de Rabbi Hillel, sí se necesita la takana. Pero ¿cuál es el caso? Cuando el papá y la mamá siguen en vida y le dieron todas las propiedades ¿a quién? Al hijo de regalo. Pero ya que el papá sigue vivo, ¿sabes qué? Que vaya a trabajar. Puede ser que en este caso no se le da este derecho de que pueda alimentarse de las propiedades. Por eso la takana viene a decir, no decimos eso, ya que el papá le regaló todo en vida, tiene todo el derecho de alimentarse de esas propiedades que regaló. Pregunta la Gemara, ¿Ilje takavate o let ilje takavate? ¿La halajá es como esta última takana de Rabbi Hillel o no? Tashema de Rabbi Haina Rabbi Yonanan Abukai Mihatu Augabra Gaji Menashkel Rabbi Yonanan Karae Amar Rabbi Haina Maihai Amar le Kotev Nechasab le Banahu Beasitinu lezane y Amar Bishlama Lavdina Umishumach Aisinu Ela y Amar Dina Aisinu Bai. La Gemara dice, te voy a decir, mira lo que pasó en esta historia. Rabbi Haina estaba junto con Rabbi Yonanan. Rabbi Haina junto con Rabbi Yonanan. Y vino de repente una persona, se agachó y le dio un beso en el pie a Rabbi Yonanan. Okay, estaba Rabbi Haina con Rabbi Yonanan, vino una tercera persona, se agachó y le dio un beso en el pie ¿a quién? A Rabbi Yonanan. Mira Rabbi Haina y le dice a Rabbi Yonanan, oye, ¿qué es esta cosa tan rara? Te dan un beso en el pie, ¿qué te pasó? Le dice Rabbi Yonanan, te voy a explicar. Esta persona, este hombre que vino a dar un beso en el pie, él le regaló todas sus propiedades, en vez de esperar hasta que se muera para heredar, dio todas sus propiedades y todas sus pertenencias, ¿a quién se las dio? A sus hijos, mientras que estaba vivo. Y por ende se quedó, ¿qué? Se quedó sin nada. Y yo lo salvé. ¿Por qué yo los salvé? Porque yo los obligué y los incentivé para que él pueda seguir siendo alimentado de ahí. Dice la Gemara, si tú me dices de que efectivamente la halajá no es así, se entiende por qué él tuvo que venir a obligarlo y incentivarlos, porque la halajá no es así y él tuvo que venir a incentivarlos para que lo den. Pero si tú me dices que la halajá es como la takana de Rabbi Hillel, ¿para qué necesita él incentivarlos y darle técnicas y tácticas para obligarlos a alimentar a su padre? La halajá es así, no necesitas incentivarlos, es así la halajá, uno puede ir con todas sin problema, no hace falta incentivarlos, ¿sí? Cuando una persona no necesita incentivarlo, y si no necesita incentivarlo, él no necesita reconocerte. Entonces dice la Gemara, el hecho de que tú lo incentivaste y ellos estaban muy agradecidos contigo, el papá estaba muy agradecido contigo, ¿qué significa que está muy agradecido contigo? Cuando uno está agradecido por alguien, cuando hace algo que no es obligatorio. Entonces
sea, aquí vemos aparentemente de que efectivamente la halajá no es así y por eso es de que él tuvo que hablar de una manera bonita, convencer a los hijos y por eso, ya que tuvo que convencerlos y él logró hacerlo eso, por eso el papá, este señor que le besó, estaba tan agradecido de que ¿qué? De que le fue a besar y se agachó a honrarlo y agradecerle. Baruj Adonai Leolam. Amén ve amén.